En esta mañana quiero compartirte una palabra y voy a hablarte acerca del aceite de olivo. Wow, ¿algunos de ustedes consumen aceite de olivo? Claro que sí, es muy rico, es muy agradable, ¿no es cierto? En las ensaladas y demás. Pero quiero decirte que este elemento, el aceite y el aceite de olivo, es un elemento muy profético, es un elemento muy especial que están en las Escrituras y que Dios nos enseña bastante acerca de la importancia del aceite. Y utiliza mucho el ejemplo del aceite para representar la unción que se derramaba sobre sus hijos, el aceite de olivo. Y en tiempos antiguos, bueno, hasta el día de hoy, el Monte de los Olivos, allá al este de Jerusalén, es un lugar donde naturalmente crecían de manera silvestre estos árboles de olivos. Y sabes, es un árbol muy singular. En condiciones adecuadas puede llegar a tener un tronco de un diámetro de 6 metros. ¿Te imaginas lo grandes y robustos que pueden llegar a ser estos árboles? Sus hojas son muy particulares, son unas hojas perennes que son justamente amargas, y eso repele a los insectos, ¿no? Y eso hace que el fruto no sea atacado, digámoslo así, por todas las plagas, insectos y demás. Y sabes, el fruto de este árbol son las aceitunas, las verdes, y cuando maduran, las negras. Yo estoy hablando de comida. Están viendo con cara de aceituna. No, hay algo más, porque de la aceituna, ¿qué es lo que hacían? Se extraía lo que conocemos, el aceite de oliva, el aceite del olivo, ¿ok? Y otros derivados. Y este aceite para Dios es algo muy importante. Tiene una implicación y un significado mucho más profundo. Y eso es lo que yo quiero enseñarte en esta mañana. Quiero hablarte acerca del aceite de oliva. Este aceite representa la unción que Dios derrama sobre todos sus hijos. A veces pensamos que Dios quiere derramar de su unción, de su aceite, bueno, sobre los pastores, sobre los líderes. No, Él desea derramar de su aceite, de su unción, sobre todos los que creemos en Él. ¿Cuántos quieren ese aceite? ¿Cuántos quieren la unción del Espíritu? Pero qué interesante, en tiempo antiguo, cuando extraían los olivos, pasaba por un proceso para obtener el aceite. Y ese proceso se llama el prensado. Esas aceitunas, esos olivos tenían que ser prensados. Y había diferentes calidades de aceite en ese entonces. Cuando estos olivos eran prensados por primera vez, ese aceite que salía del primer prensado de los olivos era utilizado para alimentar la lámpara, la menorá que estaba en el templo. ¿No es cierto? Ustedes conocen ese candelabro de 7 puntas que han debido ver, que los judíos, los israelitas lo utilizan incluso en muchos escudos y demás. Es un elemento muy importante dentro de la cosmovisión judía. ¿No es cierto? Porque ese candelabro de 7 puntas, ¿verdad?, alumbraba el templo. Y ese primer prensado de aceite, ese aceite que salía del primer prensado, era utilizado para alimentar la menorá, para alumbrar el templo, para que haya luz en el templo. Había un segundo prensado, y el aceite que salía del segundo prensado era utilizado y se comercializaba para que todas las personas puedan tener luz en sus casas, porque ese aceite lo llevaban y llenaban sus lámparas. Llenaban sus lámparas y de esa forma podía haber luz en sus hogares, en sus casas. Pero sabes, había un tercer prensado que se realizaba, y el aceite que salía del tercer prensado era utilizado para fines culinarios. Y no quedaba ahí, sino que había un cuarto prensado. Y ese cuarto prensado, el aceite que salía de este cuarto prensado, era utilizado para fines de salud. Era empleado para diferentes tratamientos médicos. Y sabes, a mí me llamó mucho la atención eso, porque cuando Dios me lo mostró en la semana, quise investigar un poco más de eso. ¿Qué me quieres decir, Señor, con toda la información que tú me acabas de dar? Y lo interesante fue saber que en el primer prensado, ese aceite que salía para alimentar esta lámpara en el templo de Dios, la menorá, hacía mención al Espíritu Santo. No te olvides que ese candelabro tenía 7 puntas. 7 días de la creación, los 7 espíritus de Dios, que en realidad son las 7 características del Espíritu Santo.
Santo. Tú sabes que Dios Padre está en el trono, que Dios Hijo está a su diestra, está intercediendo por todos nosotros. ¿Y quién está acá? El Espíritu Santo. Puedes tomarte el pecho. Si tú has creído en Jesús, déjame decirte que el Espíritu Santo está habitando en tu corazón. El Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, qué interesante, el primer prensado, el primer aceite para alimentar el candelabro de 7 puntas. Esto nos habla acerca del Espíritu Santo. Hoy los tiempos han cambiado y más allá de basarnos en tradiciones judías, déjame decirte que tú y yo el día de hoy somos el templo de Dios. ¿Sí? ¿Tú sabías eso? Te acabo de decir que Él está en tu corazón. Y este cuerpo que tú ves, a ver, mira a la persona de tu lado, mira el templo que tiene la persona que está a tu lado, algunos más con más ampliaciones, otros medios angostos, pero ese es el templo del Espíritu Santo. Así que agárrate tus huesitos o tus gorduras o lo que sea. Ese es el templo del Espíritu Santo. Y esto nos habla mucho, porque tú debes entender esta revelación. Si el Espíritu Santo no habita en nosotros, no alumbra ese templo que somos tú y yo, se nos va a ser muy difícil poder vencer el pecado. Vamos a caer y vamos a volver a caer. ¿Sabías que para poder vencer la tentación, para llevar una vida santa, para vencer el pecado, lo necesitamos no de nuestras fuerzas, necesitamos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo obró en Jesús y pudo vencer el pecado, la muerte, porque Él resucitó. Mira qué tremendo. Y es el mismo Espíritu Santo y su mismo poder que está habitando en nuestros templos. Él está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Ayer, para predicar el mensaje a los niños, en una de las escenas del evangelismo a los niños, había algo muy interesante, que cuando una niña pecaba, golpeaba, se enojaba, le quitaba los juguetes a su amiga, venía Satanás y la llenaba de cuadritos con pecados, mentira, engaño, desobediencia, y al final la ataba de las manos y la ataba de los pies. Y tú dirás, eso es un teatro, pero déjame decirte que muchas veces eso no sucede, porque todos hemos pecado, dice la palabra. Ustedes han pecado. Ustedes que me ven acá, yo también he pecado. Todos hemos pecado. Es el gran problema de la humanidad. Pero cuando el Espíritu Santo, así como la menorá, iluminaba el templo en tiempos antiguos, hoy en día el Espíritu Santo, ese aceite del primer prensado, ilumina nuestros templos para que podamos ser libres del pecado, para que podamos vencer la tentación, para que todas esas ataduras que Satanás puso en nuestras vidas a causa del pecado se quiebren. Dice las Escrituras que el yugo se pudre a causa de la unción. ¿Qué es la unción? El aceite. Tú a veces te preguntas ¿por qué ando tan preocupado, tan estresado? ¿Sabías que el estrés no es una condición normal? Hay algo espiritual que está sucediendo, por eso estás tan estresado. ¿Cómo se va a ir eso? Me voy al sauna. Yo creía eso antes de entender las cosas de Dios, de entender las cosas espirituales. Me voy al sauna y se va el estrés. Pero me iba al sauna, claro, ese día dormía bien, pero al día siguiente otra vez estresado, preocupado, temores, miedos. Y tú dices, ¿pero por qué estoy así? Porque déjame decirte que en lo espiritual hay ataduras, hay opresión demoníaca. Y la única forma para deshacernos de todo eso y ser libres es el poder y la unción del Espíritu Santo. El yugo de las tinieblas, la opresión, los miedos, los temores, el estrés, todo se va a ir a causa de la unción del Espíritu Santo. El aceite derramado, la unción del Espíritu nos permite ser libres. El segundo prensado da un aceite para que todos
lleven el aceite a sus hogares y de esta forma puedan abastecer a sus lámparas y haya luz en sus casas. Y Dios me lleva a ese pasaje en el que Dios le habla a Moisés y le da instrucciones y le dice: vas a ungir con aceite a Aarón y a sus hijos, a toda su casa. Y esto está en el libro de Levíticos, capítulo 8, versículo 12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió. ¿Para qué? Para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió de túnicas, les ciñó de cintos y les ajustó de tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 30. Luego tomó Moisés aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Otra vez, el aceite y las familias. La unción del Espíritu y las familias y los hogares y las casas. Jehová le dio instrucciones a Moisés de que ungiera con aceite a Aarón a sus hijos. ¿Para qué? Para santificación, para cambio de vestiduras. Y tercero, para consagrarlos, porque ellos iban a ser los sacerdotes que iban a ministrar a todo el pueblo de Dios en ese entonces. Y esa es la unción, ese es el aceite que Dios quiere derramar sobre tu hogar, sobre tu familia. Primero, para santificación. Sabes, a veces cuando nos relacionamos con las demás personas y cuando, qué sé yo, intentamos mostrar lo mejor de nuestras casas, lo mejor de nuestras familias. Es más, hay un dicho por ahí que los trapitos sucios se los lavan en casa. Y es una forma de decir que nos gusta ocultar las cosas que no están bien en nuestros hogares. Cosas que se hicieron, que el papá hizo a mamá, cosas que hicieron los hijos, cosas que pasaron, cosas que tal vez hasta marcaron tu vida, un trauma, algo que afectó tu corazón. Y son cosas que están en casa. Y Dios quiere derramar de su aceite sobre ti y tu familia. ¿Y para qué? No vamos a poder cambiar todas esas cosas malas que tal vez viviste o acontecieron, pero sí, Dios puede borrar esos pecados. Sí, Dios puede santificar tu casa. Sí, tu casa puede ser redimida. Y tú ves ahí a tus hijos y no sabes por qué están rebeldes. Es que debe ser la edad, no hacen caso a nadie, ¿verdad? Ya se metieron en algunos problemas o ya están consumiendo algo que no deberían consumir. ¿Cuánto necesitamos del aceite, de la unción en nuestras familias? ¿Cuánto necesitamos de la unción en los matrimonios? Este último tiempo, no sé qué pasó, muchas personas me han estado preguntando: ¿y por qué haces lo que haces? Bueno, ha sido una pregunta recurrente en todo mi caminar, pero en este tiempo ha sido más incisiva por algunas personas. Y al contarles justamente el testimonio, me di cuenta de que tal vez un factor que marcó mucho mi vida para servir a Dios, para seguir este camino, fue el milagro que yo vi en mis padres, en mi familia. Nosotros encontramos a Jesús cuando nuestra familia estaba casi disuelta. Está el hilito para que se terminase de destruir mi familia. Era así de delgado, bastaba un empujón más y mi familia se destruía. Y el primer milagro que vi, que mis ojos vieron de Dios, fue la restauración de su matrimonio. Y tú dirás que para eso hay técnicas, hay psicólogos, hay terapias, hay tantas cosas. No, déjame decirte que mi familia no fue voluntad de ellos. Realmente, si tú hubieras conocido mi familia en ese entonces, si tú hubieras conocido la realidad, te darías cuenta que solo era un milagro. Y restauró el matrimonio, restauró la casa. Y de esas personas como que han perdido todo y saben que Dios lo ha hecho todo por ellos, nos dedicamos y decidimos servirle.
Y por eso estamos acá. Somos sus humildes servidores. ¿Cuánto de la unción del Espíritu necesita tu matrimonio? ¿Cuánto del aceite se tiene que derramar sobre esa relación conyugal en todas sus áreas? Y Dios lo tenía planeado. El segundo prensado para iluminar los hogares, para iluminar las familias. No es normal que tus hijos no te tengan confianza, que su corazón esté lejos de ti. Y tú quieres agradar a tus hijos, y quieres llegar a Navidad y quieres comprarles el regalo de sus sueños. Y aun cuando le das lo mejor, ni lo valoran ni lo agradecen, porque su corazón está lejos de ti. Pero Dios quiere derramar de la unción. ¿Y sabes qué dice la palabra? Yo voy a hacer volver el corazón de los hijos hacia sus padres y el corazón de los padres hacia sus hijos. Eso no lo puede hacer, discúlpeme con todo respeto, si hay psicólogos, si hay profesionales, gloria a Dios, herramientas que Dios nos ha dado a todos. Pero esas cosas solo lo puede hacer la unción del Espíritu Santo. El aceite que Dios quiere derramar en tu familia, sobre tus hijos. Y el segundo prensado, el aceite que derivaba del segundo prensado, era para iluminar los hogares del pueblo de Dios. Dios quiere derramar de su aceite sobre tu familia. Pero pastor, acá no está toda mi familia. Yo he venido, mi esposo, mi esposa no quiere saber de las cosas de Dios. Le dije que iba a ir a la iglesia y se armó la tercera guerra mundial en mi casa. Por tu fe, si tú crees, tú vas a ser el portador de la unción, del aceite del Espíritu, que se va a derramar en tu casa, que se va a derramar sobre tu pareja, que se va a derramar sobre tus hijos. Y cosas empiezan a suceder. Santificación, cambio de vestiduras. Aprendíamos con mi pastor que es identidad. Estás vestido, si vas a ir a jugar fútbol, bueno, te pones las zapatillas de fútbol, las canilleras, la vestimenta para jugar, porque habla de identidad, de lo que somos y de lo que vamos a hacer. Cuando la unción del Espíritu se derrama en nuestros hogares, tus hijos ya no están pateando oxígeno en la vida, tu matrimonio ya no está a la deriva, tiene propósito. Hay propósito en tu matrimonio. ¿Sabías que tus hijos están reposando propósitos eternos? Que tus hijos van a ser influyentes, que van a afectar a la sociedad, a personas. Dios los va a usar. Tú todavía los ves pequeños. Dios está viendo propósitos. Aarón y sus hijos fueron ungidos para santificación, para cambio de vestiduras y propósito, consagración. A veces como papás queremos marcarles el camino a nuestros hijos. Y dice la palabra de Dios que tus caminos muchas veces no son los míos, dice el Señor. Y tal vez tú estás idealizando a tu hijo, mi hijo va a ser un gran profesional, va a hacer esto, lo voy a llevar a estudiar aquí, allá. Y Dios tiene mayores planes. Y yo pregunto, ¿qué planes serán mejores? ¿Los de los hombres o los planes de Dios? Eso viene, los planes de Dios, los propósitos de Dios sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos. Cuando el aceite se derrama en nuestros hogares, cuando la unción del Espíritu se derrama en nuestras familias. Muchas mamás, hacemos el taller de mujeres, León. Muchas mamás le dijeron: pastor, yo quiero que mi hijo sea como usted. Y más allá de hacerme sentir orgulloso, mi respuesta era: Dios tiene mayores planes para tus hijos. Mis padres jamás pensaron que alguna vez su hijo iba a ser pastor, iba a ser su pastor. Que Dios iba a hacer tremenda obra en esta casa. Nadie lo pensó, ni nosotros lo pensamos. Porque los planes de Dios son mayores.
planes mayores de Dios para tu vida, para tu familia. Y eso viene a raíz de que se derrama la unción del Espíritu. El segundo prensado, no te olvides, era para alumbrar las lámparas de los hogares. Fines culinarios. Yo le decía, Señor, ¿qué enseñanza hay aquí? Y me llevaba ese pasaje en el que una viuda tenía tan solo un puñado de harina y un poquito de aceite. Y era el último día de su vida, el último día que iban a comer, porque iban a prepararse, iban a hacer un bocado con ese aceite y con ese puñado de harina. Ella y su hija y su hijo se iban a dejar morir porque no tenían más para vivir. Estaban en la pobreza. Y en ese último día vino el profeta Elías. Recibe una instrucción el profeta Elías de parte de Dios y llega donde esta viuda, llega a su casa y el profeta le dice, tráeme un bocado. Y la viuda le dice, profeta, solo tengo un puñado de harina y un aceite. Estaba a punto de prepararlo, estaba recogiendo los leños, prepararlo, cocinar, comerlo, yo y mi hijo, y morir. No te preocupes, primero haz para mí, tráeme ese bocado para mí. Hasta ese punto tú dirás, qué profeta más desconsiderado, que así son pues los cristianos, quieren nuestro dinero, quieren, no es cierto. El profeta le dijo eso, o sea, parece un poco indolente, ¿no? Tu última comida y después te ibas a dejar morir tú y tu hijo. Esa comida tráemela, yo la voy a comer. Pero sucedió algo y le dijo, y la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. En realidad le estaba diciendo que a causa de la unción tú ibas a salir de la pobreza. No iba a ser tu último día, no iba a ser tu última comida. A causa de la unción, a causa del aceite, Dios te iba a proveer. ¿Y qué sucedió? Versículo 16, Primera Reyes, capítulo 17, versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Déjame decirte que necesitamos el aceite, la unción del Espíritu para nuestras finanzas. No es que mientras más ungido, más prosperado, no es así. Pero sí la unción tiene el poder para quebrar el yugo de la pobreza, de la miseria. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? Mis abuelos endeudados, mis padres endeudados y yo también endeudado. Hay un yugo que solo puede ser quebrado por la unción del Espíritu. Siempre pobres, siempre en miseria. Y Dios quiere derramar de su unción, de su aceite, para quebrar el yugo de la pobreza, para dejar libres a los que están endeudados. Déjame decirte que la deuda es una forma de esclavitud. Eso no te lo dicen los bancos. Es más, te dicen 3 pasos y tienes tu crédito, 3 pasos y toma tu auto, 3 pasos y toma tu casa. Eso es esclavitud. Pero en Dios podemos ser prosperados. Lo único que tenía esta viuda era un puñado de harina y un poco de aceite. Pero por la unción del Espíritu, el aceite nunca se acabó y la harina nunca se acabó. Eso es lo que necesitamos, iglesia. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesitas. La unción del Espíritu, el aceite derramado sobre nuestras finanzas. Sabes, en lo económico este año, en lo personal, tuve que afrontar nuevos retos. En
En lo económico, de un rato para otro, cambió toda mi realidad en este año. Decía estar muy bendecido y muy prosperado, pasé a estar en una posición en la que tenía que afrontar muchas deudas que ni siquiera eran mías, que tenía que responder por toda una empresa, que tenía que sustentar a empleados y sus familias a través de un sueldo, de un trabajo. Y déjame decirte que este año he visto el aceite, la unción del Espíritu derramado en mis finanzas. No sé cómo, porque hubo varios meses que incluso hasta cerramos las actividades por obvias razones. No sé cómo, hermanos. No es mi capacidad, mi habilidad de gerentar, de hacer negocio, para nada. Se los digo con toda sinceridad, porque te estoy predicando de algo que mis ojos han visto. El aceite derramado. Yo estaba como esa viuda. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo? La unción del Espíritu. Pagué todas las deudas. No falté, honré todos los sueldos de los empleados. No despedimos a ninguno. Y eso no es por causa mía, ese es Dios. Así que dejemos de ver las finanzas como algo que no se tiene que hablar en la iglesia. Si Dios tiene algo para que tú seas bendecido, para que tú seas prosperado, para que salgas de toda esclavitud de deudas, para que salgas de todo ese yugo de pobreza. ¿Cuántos quieren del aceite de la unción del Espíritu? Te dije en esta mañana que Dios te iba a dar algo. Y eso es lo que yo te estoy enseñando. Y algo que Dios va a hacer en esta mañana. Y el cuarto prensado, ese aceite que derivaba del cuarto prensado, era utilizado para fines médicos. Y es interesante saber que el aceite derramado, la unción del Espíritu sobre las personas, era manifestado a través de sanidades y milagros. Jesús dijo en Lucas capítulo 4 versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Y Jesús, donde iba, había sanidades, milagros, los paralíticos se levantaban, muertos resucitaban, leprosos eran sanados, a causa de la unción que había sido derramada sobre Jesús, el aceite derramado sobre Jesús. No solo ellos, tú dirás, sí, Jesús el Hijo de Dios. No, los discípulos, que eran en ese entonces igual o peor que nosotros. Él dice que escogió lo vil y lo menospreciado. Esa era la categoría de los que había escogido para discípulos. Pero ellos también fueron ungidos, el aceite se derramó también sobre ellos. ¿Y qué sucedió? Marcos capítulo 6 versículo 13: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ustedes saben lo que pasa este año, porque permanentemente están en las reuniones, en las actividades. Yo me contagié del virus. Yo llevaba a los empleados, como no había movilidad, llevaba a los empleados, los acercaba a sus casas, y resulta que uno de ellos se contagió y toda su familia. Y él nunca me lo dijo. Y yo de buen jefe, ¿no? Llevándolo, trayéndolo en el auto al lado mío. Hasta que viene un viernes. Un fatídico viernes en la noche, que me empiezo a descomponer. Primero dolor de cabeza. Yo vivo solo, gracias a Dios, no estaba con la familia. Y me empezaron a venir todos los síntomas, me empezaban a doler las articulaciones, me dolía hasta el cabello. Literalmente no podía hacer así, no podía moverme. Tosía, la presión alta. Pasaron los días, sábado, domingo se puso más difícil porque ya no podía respirar, y ahí me asusté.
ahí sí dije, creo que tengo que avisar a mi familia. y los que han pasado por eso saben que los miedos, los temores, el diablo mismo se te viene con todo el infierno a la cabeza, piensas lo peor. Señora, ¿qué siervo escojo para que siga la obra? Pensando en todo y derramado en oración delante de Dios, creo que fui un privilegiado. Sentí como un abrazo, como si alguien viniese, como esos abrazos de papá, esos abrazos de mamá. Me dieron tanto calor, no había dormido por 2, 3 noches. Sentí un abrazo, literalmente sentí un abrazo, me dio calor, me vino sueño, pude dormir, concilié el sueño, descansé y desperté sin ningún síntoma. Nos hicimos los exámenes antes, después. Antes salía que estaba iniciando con el virus, y después de que pasó todo lo que te acabo de contar, salieron los resultados como si yo nunca hubiera tenido virus, porque Dios me sanó. Te digo que soy un privilegiado, porque no todas las historias son así. Tuve mucha precaución al contar el testimonio, porque yo apoyé a muchas personas en esta pandemia, familias enteras que pasaron por esto. No todas pasaron así, porque hay algo que tenemos que enseñar, que Dios tiene el poder y la unción para seguir sanando, y Dios quiere derramar de su unción sobre tu salud. Los 4 prensados que derivaron, te hago recuerdo. El primero, para alimentar la menorá, que alumbraba todo el templo. Ese es el Espíritu Santo en nosotros. El segundo aceite, que era llevado, segundo prensado, que era llevado, el aceite para alumbrar las casas a través de sus lámparas. El tercer aceite, que era para fines culinarios, y el cuarto, para fines médicos. Pero déjame decirte que para obtener esas olivas, antes tiene que haber un proceso. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta entender en esta vida. ¿Sabías que para que haya olivos y puedan ser prensados 1, 2, 3, 4 veces, primero los olivos tienen que ser recolectados? ¿Y tú sabes cómo se recolectan los olivos? ¿Cómo se recolectan las aceitunas? Tiene que venir el cosechador y sacudir el árbol. Y cuando sacude, caen las aceitunas, no caen todas. Entonces tienen que agarrar palos y tienen que golpear las ramas para que caigan todos los frutos. Muchos queremos la unción, pero déjame decirte que para la unción del Espíritu, el aceite derramado, tenemos que ser sacudidos. Tenemos que muchas veces vivir situaciones en la vida que literalmente nos sacuden para después poder ser prensados. Yo pregunto, este año creo que todos hemos sido sacudidos. Este año todos hemos sido golpeados como quien golpea las ramas para que caigan los frutos. A raíz del virus, de la situación de la cuarentena, de que estábamos en familia, muchas áreas de nuestra vida en este año han sido sacudidas. Nuestras vidas han sido literalmente sacudidas este año. Todas las áreas, la economía, los especialistas han dicho que realmente que esto ha afectado de manera muy contundente a la economía mundial. Dime si eso no es un sacudir económico. La familia, muchas familias en la cuarentena, sí, han estado, qué bendición, los primeros días, todos bien en familia, sonrisas. Pero pasaba el tiempo, ya se te acababa la paciencia, ¿no? Ya no le hablabas igual a tus padres, a tu esposa, ya querías ir aunque sea a comprar pan para salir de tu casa, porque ya no aguantabas estar en casa. Dime si eso no ha sido un sacudir, un poner a prueba tu familia. Los que están solos, ha sido un sacudir el estar solo. Yo vivo solo, pero en mi soledad he encontrado más a Dios. Para mí ha sido una bendición la soledad.
Pero es una forma de que hemos sido sacudidos en la vida este año. ¿Cuántas personas han visto partir seres queridos, conocidos, amigos, cercanos? Yo como pastor he tenido, he visto a muchas personas partir muy cercanas. He visto el dolor de las personas muy de cerca. Dime si eso no es un sacudir en la vida. Dime si eso no es sacudir el árbol. Dime si eso no es golpear las ramas para que caiga el olivo. Y muchas cosas que hemos vivido en este año es ese sacudir. Todos lo hemos vivido de una de otra forma. ¿Y cómo lo sé? Porque no solo lo he vivido yo. Y Dios me decía eso. Mis hijos, mi iglesia ha sido sacudida, ha sido golpeada, ha sido golpeada. Ha llegado el tiempo de la recompensa. ¿Cuántas familias en la cuarentena se han dado cuenta de la hermosa familia que tenían? Porque ahora sí pasaron tiempo con sus hijos y con su familia. Yo he escuchado testimonios de papás que me decían, ahora conozco bien a mis hijos. Sí, porque antes estábamos tan afanados, ocupados y demás, y dábamos por sentado que todo estaba bien, cuando en realidad nada estaba bien. Y teníamos que vivir un sacudón para darnos cuenta que necesitábamos a Dios. ¿Sabes? Esta iglesia se ha llenado cuando hemos cerrado. Cuando hemos cerrado las puertas. Hemos llegado hasta el exterior. Gente en el exterior que nos pedía las prédicas, las enseñanzas. ¿Por qué? Porque han sido sacudidas sus vidas. El temor. Y si te enfermas, y si te mueres, y si le pasa algo a tus padres, que cuidar a los ancianos y tu abuelito. Ha sido un sacudir, hermanos. Y Dios lo permitió, porque Dios permite que el árbol sea sacudido y que las ramas sean golpeadas, porque después viene el prensado, viene el aceite. Déjame decirte que todo ese sacudir que has vivido en este año ahora tiene su recompensa en Dios. Era necesario. Sé que cuando estás en ese momento, lo último que piensas es que esto es algo divino, algo bueno puede salir de esto. Pero déjame decirte que era necesario, porque Dios quiere derramar de su aceite sobre tu vida. Era necesario que seas sacudido. Era necesario que seas golpeado en la vida. Era necesario, porque ahora viene el aceite. Hay muchas medidas de aceite, de la unción del Espíritu. Elías tenía una medida y su discípulo Eliseo le pidió a Dios la doble porción de la medida de unción que tenía su maestro Elías, y Eliseo tuvo la doble porción. Jesús tenía la unción sin límites. Hay medidas en la unción, en el aceite que Dios quiere derramar en nuestras vidas. Hay muchos quienes dicen, a los que nos dedicamos al ministerio, que para tener una unción poderosa para ministrar al pueblo necesitamos pagar el precio. Y efectivamente, ¿sabías que el dirigir una iglesia, el ministrar, el tener el privilegio de poder liderar al pueblo de Dios y ser su pastor, demanda un sacrificio total? Porque yo como hombre, Mauricio, no puedo ni espantar una mosca. Es más, me aterran las arañas. Veo una araña en mi casa y no sé qué ha pasado. Hay ciertas temporadas en mi departamento que hay muchas arañas. Así que ando saltando como hermana Gina. Viví súper mal, hermana Gina. Así soy, Mauricio, hombre. Pero he decidido pagar el precio en oración, en ayuno. He decidido pagar el precio para que Dios use esta imperfección y pueda su pueblo ser ministrado. Todos los que anhelan el ministerio,
todos los que anhelan ser usados por Dios poderosamente. Déjame decirte que solo lo vas a poder hacer bajo la unción del Espíritu. Y quieres una medida impresionante de la unción, paga el precio. Es necesario el sacudir, es necesario el golpear. Ustedes saben lo que hemos vivido este año la familia pastoral. Hemos pasado una tras otra desde que empezó el año, una tras otra. En la familia, hermano Oscar, hermana Gina, tantas cosas. Pero es necesario para que el aceite de la unción se derrame sobre nuestras vidas. Y Dios me dio instrucciones muy precisas en esta mañana. Vamos a hacer un acto profético, un acto simbólico, un acto de fe. Tengo aceite de olivo. Y Dios me dijo que unja a todos ustedes. Y es una señal, no es en sí que es algo místico, algo así como que el aceite del pastor es la unción. No, es tu fe, hermano, no son los elementos. No somos de tradiciones ni de ritos. Somos hombres y mujeres de fe. Y Dios me dijo que ungiera a cada uno de ustedes. Porque Él me dijo que han sido sacudidos este año. Que este año ustedes, esos árboles que son, han sido sacudidos. Han sido golpeadas sus ramas. No sé qué ha pasado este año en tu vida. Y Dios me dijo que te diga que era necesario. Pero ha llegado este tiempo que ahora vas a recibir la unción del Espíritu en la medida que Dios quiere y tiene para ti. Y no te olvides que la unción del Espíritu es para tener esa comunión. Y no te olvides del primer prensado, que es para iluminar el templo, para que tu realidad con Dios, ¿verdad?, empiece, ¿verdad?, a florecer. El segundo aceite era para la familia. El tercer tipo de aceite era, ¿verdad?, para lo material, la prosperidad, el alimento. Y el cuarto era para medicina. Así que déjame decirte que todo lo que has pasado en este año era necesario. Porque ahora ha llegado este día en que Dios quiere derramar sobre tu vida de su aceite, de su unción. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos quieren recibir del aceite de Dios, de la unción del Espíritu? Era necesario ese sacudir. Era necesario lo que has vivido en esta última temporada. Era necesario. Porque si no hay un sacudir, no hay un golpear la rama, no hay olivos para el prensado. Aquí donde estás, te pido que no te distraigas. Es tu momento. Cierra tus ojos. Tal vez el Señor te va a hacer recuerdo de todas las cosas que has vivido este año. De los momentos en los que sí realmente has sido sacudido. Tal vez en la familia, en la salud, tal vez con tus hijos, en las finanzas, tal vez. Yo no sé. Pero sí sé que Dios va a dar su medida de aceite sobre tu vida. La unción del Espíritu. Amado Espíritu Santo, te doy gracias. Te doy gracias por esta mañana, por cada persona que está en este lugar. Te doy gracias, aún por las cosas que han vivido, Señor. Sé que hay muchos que han tenido que ver partir a seres queridos. Que tal vez has llorado mucho en este año. Tal vez has estado con muchos problemas de salud. Tal vez has estado con problemas en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos. Tal vez el miedo y el temor albergado tu mente, tus pensamientos. Tu mente, tus pensamientos. Es necesario un sacrificio.